En una época en que la enfermedad era destino y la piel marcada por la viruela era sello de supervivientes y fantasmas, un médico de pueblo observó lo que otros llamaban superstición. De aquella curiosidad nació una idea que cambiaría para siempre la relación del ser humano con la enfermedad. Esta es la historia de Edward Jenner, el hombre que escuchó a las ordeñadoras, anotó en su cuaderno y desafió a la medicina de su tiempo. Edward Jenner, la vacuna que venció a la viruela. Episodio 1. Primera vacuna, viruela. Berkeley despierta con una neblina que lame los prados. Es el paisaje donde, el 17 de mayo de 1749, nace Edward Jenner. La cámara sigue pasos lentos, botas en barro, vacas que se acercan para ser ordeñadas, mujeres que alisan delantales. En esa infancia rural se forja su sentido de la observación, aprender de lo cotidiano, de las manos que trabajan y de las pequeñas constancias que los demás desestiman. A medida que crece, Edward se va a la ciudad. Londres lo recibe con sus olores a tinta, sangre y nuevos saberes. Allí aprende anatomía, técnicas quirúrgicas y el rigor de la práctica clínica. Pero no olvida los prados. El contraste entre la urbe y la aldea graba en él una convicción: la ciencia debe nacer de la observación paciente y del dato repetido. De regreso en Berkeley instala su consulta, una habitación donde convergen el dolor de la gente y la curiosidad del médico. Sus pacientes son campesinos, niños con sarpullidos, gente marcada por la viruela. Jenner registra cada caso con la meticulosidad de un naturalista: edad, evolución de la lesión, temperatura, relato familiar. Su cuaderno se vuelve un archivo que late con nombres y rostros. En el siglo XVIII la viruela es una presencia cotidiana y brutal, deja cicatrices, ciega a algunos, mata a muchos. Las iglesias recogen oraciones y los médicos practican variolación, introducir deliberadamente materia de viruela para producir una forma atenuada, una práctica que salva vidas pero que también arriesga muertes. En las tabernas circulan historias de variolación exitosa y de tragedias. Jenner escucha, anota, piensa. Entre los rumores hay uno que vuelve: las milkmaids, ordeñadoras, raramente sufren la viruela en su forma más terrible. Sus manos pueden mostrar marcas, pero no esas mutilaciones y sequías que la enfermedad deja en tantos rostros. La gente del campo lo dice en voz baja, como quien comparte un secreto antiguo. Jenner no lo descarta. La curiosidad del médico de pueblo no confía en disparates ni en certezas fáciles, convierte el rumor en pregunta. Jenner empieza a distinguir dos rostros parecidos pero distintos: la viruela vacuna, cowpox, que afecta a las vacas y que se transmite a ordeñadoras dejando lesiones leves, y la viruela humana, smallpox, devastadora en su intensidad. Observa, compara, palpa con la lente. En su cuaderno anota texturas, colores, duración de las pústulas. Para él, la diferencia no es solamente semántica, podría ser la pista de una protección natural. Un día llega al consultorio la historia real: una ordeñadora con manos llenas de pústulas de cowpox. En algunos relatos su nombre aparece como Sarah Nelmes, en otros, como la cara de tantas trabajadoras del campo. Ella dice que la viruela no la tocó. Jenner mira la lesión, toma una muestra, observa la evolución. Es un instante en que la anécdota rural se transforma en dato clínico. La decisión que sigue tiene peso: probar la hipótesis en humanos. La práctica del siglo no tiene los mismos códigos formales de hoy, sin embargo, en la conciencia de Jenner hay escrúpulos. Busca documentación, consulta, observa más casos. Su método no es temerario, es paciente, repetitivo, metódico. Cuando decide actuar, lo hace con protocolos rudimentarios pero conscientes: documentar, repetir, comparar. El 14 de mayo de 1796 marca un antes y un después. En esa fecha Jenner toma materia de cowpox y la introduce en el brazo del niño James Pepys, un chico del pueblo. La cámara registra la escena con detalle: la piel preparando la pústula, la madre que observa, Jenner tomando nota, el niño con expresión confusa. La reacción es leve, febrícula, pequeñas lesiones que curan pronto. Jenner escribe hora por hora, su cuaderno se convierte en testigo. Semanas después llega la prueba decisiva: se expone al niño a materia de viruela humana. Es el gesto clínico más arriesgado y, al mismo tiempo, el experimento más claro. Jenner y su equipo observan con aprensión: no aparece la viruela humana, ni las pústulas devastadoras. La conclusión preliminar es estremecedora: la inoculación con cowpox parece conferir protección efectiva. La ciencia del campo late con fuerza. Jenner no se contenta con un solo caso. Repite la inoculación en adultos y niños, registra resultados, busca consistencia.
En su cuaderno aparecen más nombres y fechas, en la consulta de Berkeley se multiplican las dudas y las esperanzas. Su material se organiza en un manuscrito que será la carta con la que llamará a la puerta de la ciencia. En el pueblo la noticia corre como rumor que se transforma en expectativa, una pústula bovina que podría salvar vidas. Hay quienes se muestran escépticos y otros que ya llevan a sus hijos. Las emociones se mezclan, alivio, temor, incredulidad. La cámara capta ese tejido humano, madres en la puerta de la consulta, niños que juegan sin saber que su destino sanitario podría cambiar. Jenner redacta su obra, ensambla casos y cartas y en 1798 prepara su comunicación, An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae. No es una proclama triunfalista, es un documento meticuloso que busca convencer por la evidencia. En su pluma hay humildad científica, esto es lo que he observado, replicadlo. Pero la medicina no es solo evidencia, es poder, costumbre y prestigio. La variolación tiene partidarios influyentes, la idea de que una vacuna procedente de vacas provenga de un médico de pueblo hiere egos. Los salones académicos y las tabernas van llenándose de debates. Jenner sabe que haber demostrado algo no es lo mismo que el mundo lo acepte. Jenner cierra su cuaderno y mira la campiña al atardecer. Tiene datos. Tiene niños que no enfermaron. Tiene dudas sobre la reacción que su trabajo provocará en la ciencia institucional. Afuera, la campana de Berkeley repica como cuenta regresiva. ¿Aceptará Europa la idea de que la cura venga de la vaca y del médico de campo? ¿O su descubrimiento quedará, por orgullo y prejuicio, relegado al rumor? Una página del manuscrito de Jenner ondea con el viento, dejándonos con la pregunta, ¿triunfo o controversia? Episodio 2. Primera vacuna, viruela. Edward Jenner ha encontrado un camino. Pero cada descubrimiento científico necesita más que datos, requiere sobrevivir al juicio de un mundo que teme lo nuevo y se aferra a lo conocido, una imprenta londinense, el olor a tinta fresca, los tipos de metal alineados, las páginas que se apilan con cuidado. Jenner ha financiado con sus propios recursos la publicación de su libro An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae. No es un volumen lujoso, pero es una semilla destinada a romper muros. Afuera, las calles vibran con vendedores, pregoneros y carruajes. Dentro, un texto espera cambiar la historia de la medicina. El libro circula entre médicos, clérigos y políticos. Algunos lo leen con curiosidad, otros con desdén. El tono es frío en ciertos salones académicos. ¿Un médico de campo pretende reformar la práctica de siglos? Se escuchan risas, miradas de superioridad. Sin embargo, en consultorios apartados, jóvenes médicos empiezan a replicar la experiencia de Jenner. Los resultados son difíciles de ignorar. Mientras tanto, el pueblo se divide. En tabernas y mercados circula un rumor inquietante: si inoculan con materia de vaca, ¿los niños no acabarán convertidos en animales? Grabados satíricos muestran personas con cuernos saliéndoles en la cabeza después de la vacunación. La caricatura se convierte en miedo. Pero las familias que aceptan la vacuna tienen algo poderoso en las manos: hijos que sobreviven a epidemias. En la campiña y en las ciudades, la evidencia comienza a multiplicarse. Niños vacunados que no enferman. Familias enteras que atraviesan brotes sin pérdidas. Los cuadernos de médicos jóvenes se llenan de testimonios. Jenner, con tono mesurado, responde a sus críticos: no pido fe, pido observación. La cámara lo muestra revisando cartas llegadas desde otras regiones, cada una con un caso, con una vida salvada. La Royal Society, al principio distante, empieza a escuchar. Algunos de sus miembros más influyentes comprueban por sí mismos los efectos de la vacuna. En 1799, la noticia cruza fronteras: París, Viena, Madrid. La vacuna viaja en frascos improvisados, transportada en hilos de seda impregnados o incluso en brazos de niños que sirven como portadores vivos de la inoculación. El mundo médico se encuentra, por primera vez, compartiendo un descubrimiento a escala global. Pero no todo es aceptación. En sermones dominicales, algunos clérigos denuncian la práctica como una blasfemia: es jugar con la creación de Dios, mezclar lo humano con lo animal. La cámara entra en iglesias repletas, los fieles escuchan con gesto serio. Afuera, madres desesperadas aún hacen fila en la consulta de Jenner. La tensión es palpable: fe contra experiencia, dogma contra observación. A finales del siglo XVIII, Europa está marcada por la viruela. Cada brote arrasa aldeas y ciudades. Las cifras son inhumanas: millones de muertes en el continente. Entretanto,
pequeñas islas de vacunados empiezan a resistir. La cámara sobrevuela mapas, Inglaterra, Francia, Italia, la vacuna extendiéndose como un hilo de esperanza entre mares de miedo. En medio del reconocimiento y la crítica, Jenner sigue siendo un hombre de campo. Se le ve caminando entre prados, saludando a vecinos, escribiendo cartas a colegas. Sus ambiciones personales son sencillas: proteger a sus pacientes, salvar vidas. Sin embargo, el peso histórico empieza a caer sobre sus hombros. El mundo ya no lo ve solo como médico, sino como símbolo. En Londres, el tema llega al Parlamento. Se discute si el Estado debe promover la vacunación o si debe limitarse a la práctica individual. Algunos diputados ven en ello una oportunidad de controlar epidemias que diezman ejércitos y poblaciones. Otros lo consideran una intromisión en la libertad de las familias. La Cámara muestra debates encendidos, papeles agitándose, la tensión de un país ante una decisión inédita. A inicios del siglo XIX, la vacuna cruza océanos. Desde España, la famosa Real Expedición Filantrópica de la Vacuna, encabezada por Francisco Javier Balmis, parte en 1803 con un grupo de niños huérfanos que llevan la vacuna de brazo en brazo, manteniendo viva la cadena. América, Asia, África, el descubrimiento de Jenner se globaliza con medios precarios pero con determinación sin precedentes. Pero mientras la vacuna conquista el mundo, Jenner enfrenta un costo íntimo. Sus ingresos son limitados, la publicación le ha costado dinero y muchos médicos lucrativos de Londres no lo apoyan. Vive en una tensión constante entre reconocimiento internacional y precariedad doméstica. Sus cartas reflejan un hombre que, a pesar de la gloria, no está blindado al desgaste emocional. En 1802, el Parlamento británico le concede un premio económico en reconocimiento a su descubrimiento. Pero al mismo tiempo, la resistencia persiste: campañas de caricaturas, panfletos que lo llaman impostor, sociedades médicas divididas. Jenner aparece en retratos oficiales, pero también en sátiras mordaces. Uno de esos grabados, entre la risa y la amargura. La diferencia, sin embargo, es clara: menos niños mueren, más comunidades sobreviven. Las cifras empiezan a ser imposibles de ocultar: allí donde se vacuna, la mortalidad se reduce drásticamente. Jenner contempla informes llegados de todo el mundo. El descubrimiento de un médico de pueblo inglés está dando forma a una revolución silenciosa. El narrador nos acerca a un rostro cansado pero firme. Jenner sabe que el éxito de su descubrimiento no garantiza que el mundo entero lo adopte. Demasiados intereses, demasiadas resistencias. Pero al mismo tiempo, la esperanza ya está sembrada. Escribiendo una carta nocturna, la pluma avanzando entre sombras. Sus palabras reflejan una mezcla de gratitud y advertencia: la humanidad tiene en sus manos el medio para acabar con la viruela. Depende de nosotros no desperdiciarlo. Afuera, las campanas anuncian el inicio de un nuevo siglo. Jenner, en silencio, observa el horizonte. La vacuna se expande, pero también la oposición. El destino de la humanidad está pendiendo entre la ciencia y el miedo. Un mapa del mundo donde puntos de luz representan a cada comunidad vacunada. ¿Será capaz la humanidad de abrazar este descubrimiento por completo, o el miedo apagará la chispa que podría erradicar una de sus peores plagas? Episodio 3. La expansión global de la vacuna. Lo que comenzó como un experimento en un pueblo inglés pronto se convirtió en una carrera contrarreloj para salvar a la humanidad. Pero todo gran descubrimiento enfrenta pruebas aún más duras cuando abandona el lugar donde nació: un muelle abarrotado de marineros, barriles y cofres. El aire salado del puerto se mezcla con un murmullo expectante: la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna está por zarpar. Encubierta, el médico español Francisco Javier Balmis ajusta papeles y mira a los niños huérfanos que llevan en sus brazos las marcas frescas de la inoculación. Ellos son la cadena viva que mantendrá la vacuna en su viaje hacia América. El océano se convierte en escenario de la esperanza. El vaivén de un barco en tormenta, mientras las velas crujen y los niños, acurrucados, se aferran a la vida. En cada puerto de llegada, la vacuna se multiplica. México, Cuba, Colombia, familias enteras empiezan a tener acceso a un remedio que apenas unos años atrás parecía impensable. De regreso en Berkeley, Jenner recibe cartas con los sellos de lugares lejanos. Abre una misiva con emoción contenida: la vacuna ha llegado a Caracas. Sus ojos se iluminan. En otro sobre, noticias de Filipinas, de Goa, de China. Jenner, un médico rural, contempla cómo su descubrimiento se despliega como un mapa de estrellas alrededor del globo. Pero no todos los informes son positivos.
La cámara muestra panfletos distribuidos en Londres con títulos alarmistas: "La vacuna es un peligro para la humanidad". Dibujos grotescos retratan niños con colas de vaca. La superstición y el miedo siguen presentes. Jenner lee en silencio, con la frente fruncida. Sabe que convencer al mundo no es cuestión de meses, sino de generaciones. En territorios coloniales, la vacunación se enfrenta a desafíos propios: climas adversos, barreras lingüísticas, resistencias culturales. En aldeas indígenas de América, en ciudades portuarias de Asia, en desiertos africanos. Los médicos intentan explicar la práctica a pueblos que jamás habían oído hablar de la viruela en términos occidentales. La historia de Jenner se mezcla con la de cientos de intermediarios que, arriesgando su vida, llevan la vacuna a rincones remotos. En despachos militares, generales británicos y franceses toman nota: la viruela diezma ejércitos más rápido que las balas. La vacuna se convierte en un recurso estratégico. Los mapas de campañas militares donde la inmunización se discute como si fuera artillería. Jenner, sin quererlo, ha proporcionado a las potencias un arma invisible, pero poderosa. En 1802, Edward Jenner recibe una audiencia con el rey Jorge IV. Los retratos muestran un hombre modesto frente a la opulencia de palacio. El rey lo felicita y el Parlamento británico le concede 10.000 libras, una suma enorme para la época, aunque insuficiente para la magnitud de su aporte. Jenner acepta, pero lo hace con una humildad desconcertante. Su objetivo nunca fue la riqueza, sino la supervivencia de sus semejantes. Mientras tanto, grupos antivacunas comienzan a organizarse. La cámara se centra en una reunión en un salón abarrotado. Voces airadas denuncian que el Estado no puede imponer un procedimiento médico. La vacunación es una intromisión en nuestra libertad, claman. Sus discursos, aunque rudimentarios, se convierten en un eco que acompañará a la humanidad durante siglos. En medio del ruido del mundo, Jenner sigue siendo un hombre sencillo. Se le ve caminando por su jardín, cuidando plantas, escribiendo cartas a colegas. La cámara lo muestra jugando con sus hijos, intentando mantenerlos alejados de la sombra de la viruela. Su rostro refleja cansancio, pero también serenidad. La gloria no lo ha transformado, sigue siendo el médico de Berkeley. En las noches de insomnio, Jenner escribe reflexiones que revelan su carga interior. He abierto una puerta, pero temo que el mundo no sepa cruzarla. Bajo la luz de una vela, con la pluma temblando en su mano. Su mayor temor no es la crítica, sino la posibilidad de que el miedo apague el fuego que ha encendido. La vacuna inspira a médicos y naturalistas de Europa. Cartas llegan desde Italia, Francia, Alemania, con informes de experimentos y resultados. Jenner, aunque agotado, responde con cortesía a cada uno. Sabe que la credibilidad de la vacuna depende no solo de sus pruebas, sino de la replicación internacional. Su nombre se multiplica, pero también se diluye entre quienes buscan apropiarse del descubrimiento. Un mapa dividido en luces y sombras. Luces donde la vacuna se aplica con éxito, sombras donde la viruela sigue matando sin piedad. Jenner observa en silencio, como si cargara con la vida de cada niño enfermo. La humanidad se encuentra en una encrucijada. El futuro depende de elegir ciencia o superstición. El rostro de Jenner, marcado por el paso del tiempo. Sus ojos miran a lo lejos, como si pudieran ver más allá de Inglaterra. El descubrimiento de Jenner ya recorre el mundo, pero su propia vida se acerca a sus últimas batallas. Podrá ver en vida el triunfo definitivo de su vacuna, o morirá sin saber si la humanidad venció al monstruo de la viruela. Episodio 4. Últimos años y legado eterno. Edward Jenner ya había visto su idea recorrer el mundo. Pero mientras la vacuna salvaba millones de vidas, el propio descubridor enfrentaba el ocaso de su existencia, marcado por la soledad, la enfermedad y el peso de una gloria que nunca buscó. El rostro envejecido de Jenner en su casa de Berkeley, principios del siglo XIX. Su cabello, ya canoso, cae sobre un rostro cansado. Lo vemos escribiendo cartas con mano temblorosa. El médico que alguna vez retó al mundo ahora batalla contra su propio cuerpo. Enfermedades cardíacas lo aquejan, y su salud comienza a deteriorarse lentamente. A pesar de su fragilidad, cartas llegan desde todos los continentes. Gobiernos, científicos y familias le escriben con gratitud. En India, en América, en las islas del Pacífico, la vacuna protege comunidades enteras. Jenner, en silencio, sostiene esos documentos con emoción. En su estudio, rodeado de libros y frascos antiguos, sabe que lo que comenzó como un experimento con una campesina y un niño se convirtió en una revolución mundial. En Londres y otras ciudades,
grupos antivacunas continúan su campaña. Panfletos lo llaman el médico que juega con fuego divino. Caricaturas lo ridiculizan. Jenner observa una de esas publicaciones, suspira y la guarda en un cajón. La cámara enfoca su gesto, no es enojo, sino tristeza. El hombre que salvó millones sigue siendo atacado en su propia patria. En 1818, la tragedia golpea con fuerza. Su esposa, Catherine, muere víctima de la tuberculosis. La cámara muestra la casa envuelta en luto, las cortinas cerradas, el silencio pesado. Jenner, ahora viudo, se encierra aún más en su mundo de cartas y reflexiones. El científico se convierte en un hombre profundamente solo. Mientras tanto, en hospitales de Europa y América, la vacuna se convierte en práctica oficial. Niños lloran brevemente al recibir la inoculación, pero sobreviven a las epidemias que antes diezmaban generaciones. La cámara sobrevuela aulas de escuelas de medicina, donde los estudiantes aprenden sobre Jenner. Su nombre empieza a ser grabado en la memoria colectiva de la humanidad. Jenner rara vez viaja en sus últimos años. Rechaza cargos prestigiosos y prefiere permanecer en su pueblo, atendiendo a pacientes humildes, como siempre. Caminando lentamente por el campo, observando vacas y prados, recordando el origen de todo. A pesar de la fama mundial, nunca dejó de ser un médico rural en el corazón. 26 de enero de 1823. Jenner sufre un derrame cerebral. Una vela encendida, un escritorio lleno de cartas sin terminar, su pluma aún húmeda de tinta. Muere en su casa de Berkeley, a los 73 años. Afuera, la campana de la iglesia repica lentamente. Inglaterra pierde a un hijo silencioso, el mundo a un pionero. Décadas después de su muerte, el impacto de Jenner no se detuvo. A lo largo del siglo XIX y XX, gobiernos de todo el planeta instauraron campañas masivas de vacunación. La viruela, que había matado más que guerras y hambrunas juntas, comenzó a retroceder. La cámara muestra archivos de la Organización Mundial de la Salud anunciando, en 1980, la noticia histórica: la viruela había sido erradicada del planeta. Estatuas de Jenner en Londres, Ginebra, y su modesta tumba en Berkeley. Su nombre aparece en libros de historia, en hospitales, en museos. No fue un rey ni un general, pero cambió el destino de la humanidad más que muchos de ellos. Su legado no se mide en poder o riqueza, sino en las incontables vidas que nunca se perdieron. El prado donde todo comenzó, una vaca tranquila, un niño jugando, el campo inglés bañado por la luz del atardecer. La voz cierra con solemnidad: Edward Jenner nunca buscó la gloria, solo la verdad. Su descubrimiento transformó la medicina y salvó al mundo de una de sus peores plagas. Hoy, cada vacuna que recibimos lleva, silenciosamente, la huella de aquel médico rural que se atrevió a mirar más allá de los miedos. Episodio 5. El niño que observaba la naturaleza. En un pequeño pueblo de Inglaterra, el 17 de mayo de 1749, nació un niño que jamás imaginó que cambiaría el destino del mundo. Edward Jenner vino al mundo en Berkeley, en el condado de Gloucestershire, rodeado de campos verdes, colinas suaves y una vida rural sencilla. El padre de Edward, el reverendo Stephen Jenner, muere cuando él tiene apenas 5 años. Un pequeño niño de ojos atentos, vestido de luto, tomado de la mano de su madre en un funeral. La muerte marcó su niñez. Pero también lo hizo más observador, más sensible al sufrimiento humano, un rasgo que lo acompañaría por el resto de su vida. Edward es retratado explorando los campos, recogiendo plantas, observando aves, siguiendo insectos con paciencia infinita. Los aldeanos lo llaman el niño curioso. Mientras otros niños jugaban, Jenner observaba. Sus ojos se detenían en los detalles que pasaban desapercibidos para los demás. El mundo natural era su primer maestro. La viruela azotaba a Europa como un verdugo invisible. En Inglaterra, 1 de cada 10 niños moría antes de cumplir los 10 años, y quienes sobrevivían quedaban marcados de por vida. Edward creció viendo esos rostros desfigurados, escuchando los llantos de las familias. Un médico local inocula a un niño mediante la peligrosa técnica de la variolización, introducir pus de enfermos de viruela en personas sanas. Edward, de apenas 8 años, observando con ojos de asombro y terror. Esa imagen se grabó en su memoria. El método era arriesgado, algunos sobrevivían, otros morían. Jenner entendió, incluso de niño, que la medicina aún caminaba por senderos oscuros. A los 13 años, Edward es enviado como aprendiz a la casa de un cirujano rural, Daniel Ludlow. Barriendo el consultorio,
preparando vendas y observando amputaciones rudimentarias bajo la tenue luz de velas. El adolescente se empapó de la crudeza de la cirugía del siglo XVIII, bisturí sin anestesia, desinfección inexistente y el dolor como compañero inevitable. Allí encontró a su segundo gran maestro. Hunter era un hombre de ciencia, apasionado por la anatomía y la experimentación. Al conocer al joven Jenner, le dio un consejo que marcaría su vida: no pienses, experimenta. Bajo la tutela de Hunter, Edward comenzó a formar la mirada del científico moderno: observar, registrar y probar, incluso cuando el mundo se resistía a la verdad. Su amor por la naturaleza no era un pasatiempo, era el método con el que miraba la vida. Y ese mismo ojo clínico lo llevaría, años después, a descubrir el secreto de la vacuna. Jenner escuchaba un rumor popular: las ordeñadoras que habían sufrido viruela vacuna jamás se enfermaban de viruela humana. La idea era considerada un mito de campesinos, pero en la mente de Edward Jenner, la semilla de una revolución ya había sido plantada. Lo que parecía una simple observación rural se convertiría en el inicio de una de las mayores batallas contra la enfermedad. Y Jenner, el hijo de un párroco de Gloucestershire, estaba destinado a desafiar al verdugo más temido de su tiempo, la viruela. Episodio 6. Edward Jenner y el descubrimiento de la vacuna contra la viruela. Era el final del siglo XVIII. Inglaterra, al igual que toda Europa, vivía bajo el terror constante de la viruela. Las ciudades estaban llenas de enfermos, los cementerios desbordaban de tumbas recientes, y los médicos no encontraban un remedio seguro. La variolización seguía siendo la única opción, un juego mortal de azar. Cámara, panorámica de Londres con humo, hospitales abarrotados, médicos cansados, niños llorando. Edward Jenner escuchaba lo que todos repetían en voz baja: las ordeñadoras que sufrían viruela vacuna nunca padecían la viruela humana. Para los eruditos era un mito. Para Jenner, era una pista. Si la viruela vacuna protegía contra la viruela humana, ¿qué pasaría si se inoculaba deliberadamente? El médico sabía que probar su hipótesis era peligroso. Poner a prueba un mito popular significaba desafiar siglos de práctica médica y arriesgar la vida de un ser humano. El destino le ofreció la oportunidad en 1796. Sarah Nelmes, una joven ordeñadora, había contraído viruela vacuna. En sus manos, Jenner encontró la materia prima de su experimento. El elegido fue James Pepys, hijo de su jardinero. Edward sabía que la historia juzgaría su acto como un crimen o como un milagro. 14 de mayo de 1796. Un niño se convierte en el primer ser humano en recibir lo que más tarde el mundo llamaría vacuna. Jenner observa en silencio, sin saber si está escribiendo una tragedia o una victoria. El pequeño enfermó levemente, pero nunca desarrolló viruela. El experimento parecía funcionar, pero la verdadera prueba aún estaba por llegar. Era un acto impensable: provocar la enfermedad más temida de su tiempo en un inocente. Jenner sostenía el destino de su reputación y de la humanidad entera. El niño permanecía sano. Sin fiebre, sin pústulas, sin cicatrices. Contra todo pronóstico, había resistido. Edward Jenner había dado un nombre a su descubrimiento: vacuna, del latín vacca, vaca. Un homenaje al humilde animal que había salvado a un niño, y que pronto salvaría a millones. Lo que comenzó en un pequeño pueblo inglés estaba a punto de desatar una revolución médica. Pero Jenner aún no sabía que su descubrimiento desataría críticas feroces, persecuciones y burlas, antes de ser aceptado por el mundo. Episodio 7. La vacuna en duda. Jenner había probado que la viruela podía ser detenida, pero en el mundo científico, los descubrimientos no solo se prueban con hechos, sino con la aceptación de los pares. Y en 1798, Jenner decidió publicar su hallazgo. An Inquiry into the Causes and Effects of the Variolae Vaccinae. En su tratado, describió casos, anotaciones clínicas y la historia de James Pepys. Era un documento claro y preciso, pero no todos estaban listos para creer en él. Las academias médicas lo recibieron con escepticismo. Muchos lo tacharon de charlatán, de soñador que jugaba con la vida de los inocentes. Otros lo acusaban de ser un campesino sin la grandeza de los grandes científicos. En las calles circulaban caricaturas crueles: decían que los vacunados se convertirían en bestias, que la vacuna era un sacrilegio contra la naturaleza, incluso una herejía contra Dios. El médico guardó silencio. Sabía que las burlas eran pasajeras, que la verdad no necesitaba gritar, solo esperar. Algunos colegas comenzaron a replicar sus experimentos y confirmaron lo que Jenner había visto:
los niños vacunados resistían la viruela. El rumor de un milagro empezó a extenderse por Inglaterra. Poco a poco, de boca en boca, la vacuna se difundió. Lo que empezó en un pueblo llegó a las ciudades y de allí a otros países. El temor era enorme. Entregar la vida de un niño a un nuevo método significaba confiar en algo que parecía más superstición que ciencia. Pero los resultados empezaban a hablar por sí solos. Lejos de enriquecerse con su descubrimiento, Jenner regaló la vacuna al mundo. No patentó su método. Su objetivo nunca fue la fama ni la fortuna, sino librar a la humanidad de su mayor enemigo. Con el tiempo, las voces de burla comenzaron a transformarse en reconocimiento. Jenner no solo había salvado vidas, había cambiado el rumbo de la medicina preventiva. La semilla había sido plantada. La vacuna estaba a punto de recorrer el mundo entero, desatando una lucha que superaría las fronteras, las religiones y los reinos. Pero con la expansión llegaron también nuevos dilemas: ¿cómo convencer a los pueblos? ¿Cómo superar la desconfianza de imperios enteros? La batalla contra la viruela apenas comenzaba, y el nombre de Edward Jenner estaba destinado a cruzar océanos. Episodio 8. La vacuna viaja por el mundo, de Inglaterra al resto del planeta. A finales del siglo XVIII, la noticia de un médico rural que había detenido a la viruela cruzó fronteras. El mundo entero, devastado por epidemias, empezó a mirar hacia Inglaterra con esperanza y recelo. En Londres, los experimentos se multiplicaban. Cientos de niños fueron vacunados, y la evidencia era clara: la viruela no podía vencerlos. En Francia, los seguidores de Voltaire y Diderot veían en la vacuna un símbolo de la razón triunfando sobre el dogma. Pero también surgieron voces de miedo, que advertían sobre la osadía de desafiar a la naturaleza. En América, el eco llegó pronto. Los médicos empezaron a reproducir el método, convencidos de que aquel descubrimiento podía salvar a un continente en expansión. El rey Carlos IV, tras perder a una hija a causa de la viruela, ordenó que el método de Jenner se llevara a las colonias. Así nació una de las expediciones médicas más extraordinarias de la historia. La Real Expedición Filantrópica de la Vacuna llevó el descubrimiento de Jenner a América, Filipinas y hasta las Islas Canarias. Fue la primera campaña de vacunación internacional de la historia. De la mano de misioneros, marineros y médicos, la vacuna cruzó continentes. En pocos años, la idea de Jenner había llegado a cada rincón del planeta. La vacuna se enfrentó a barreras culturales y religiosas. Algunos la consideraban un insulto a la voluntad divina, otros, un peligro desconocido. Convencer a millones de personas se convirtió en la batalla más difícil. Pero poco a poco, los números hablaron. Las muertes disminuían, las familias respiraban aliviadas. La humanidad había encontrado, por primera vez, un arma real contra una enfermedad mortal. Mientras el mundo entero adoptaba su descubrimiento, Edward Jenner seguía en su pueblo natal, ejerciendo como médico rural. Jamás buscó grandeza. Pero su nombre ya estaba grabado en la historia. Había salvado vidas en todos los continentes. Pero la guerra contra la viruela estaba lejos de terminar. ¿Sería posible algún día erradicarla por completo? El sueño de Jenner apenas había comenzado. Episodio 9. Los últimos años de Edward Jenner y el legado de la vacuna. A pesar de que su nombre era conocido en todos los continentes, Edward Jenner nunca abandonó su vida sencilla en Berkeley. Seguía atendiendo a campesinos, escuchando sus penas, y cuidando de los enfermos como lo había hecho desde joven. La vacuna se expande por Europa. En 1802, el Parlamento británico lo condecoró y le otorgó una suma de dinero en reconocimiento a su descubrimiento. Y en 1813, la vacuna fue declarada obligatoria en Inglaterra, marcando un hito en la historia de la salud pública. La vida privada de Jenner también estuvo llena de dolor. Perdió a su esposa y a varios de sus hijos, víctimas de enfermedades que aún no tenían remedio. Aquellas tragedias lo acercaron aún más a la misión que había guiado toda su vida: salvar a otros. Hasta sus últimos días, Jenner siguió enfrentando críticas. Algunos nunca aceptaron la vacuna, otros la distorsionaban con teorías descabelladas. Pero él permanecía sereno, sabía que la verdad ya había echado raíces. El niño que fue el primero en recibir la vacuna siguió siendo parte de su vida. Jenner nunca lo olvidó, y en cada rostro protegido veía el reflejo de aquel pequeño. El 26 de enero de 1823, Edward Jenner murió en su hogar, a los 73 años. Inglaterra perdió a un médico rural, y el mundo a un héroe silencioso. En los años posteriores, millones de personas en todos los continentes recibieron la vacuna.
Su método se convirtió en el arma más poderosa contra la viruela. Lo que Jenner había iniciado en 1796 culminó casi 2 siglos después, en 1980, cuando la Organización Mundial de la Salud declaró oficialmente erradicada la viruela. La primera enfermedad eliminada por la acción humana. El legado de Jenner no fue solo científico, sino humano, demostrar que el conocimiento, la paciencia y la valentía podían derrotar al miedo y a la muerte. Jenner había dado al mundo un regalo invaluable. Pero la pregunta que aún resuena es, ¿será la humanidad capaz de usar esa misma valentía para enfrentar las nuevas amenazas que aún están por venir? Episodio final. El cierre del legado de Edward Jenner. De un pequeño consultorio rural en Inglaterra surgió un descubrimiento que atravesó siglos, fronteras y continentes. Edward Jenner, con su aguja rudimentaria y su fe en la ciencia, dio el primer paso hacia un mundo más protegido. Su hallazgo inspiró a generaciones de médicos e investigadores. Fue la semilla de la inmunología, la primera batalla ganada en una guerra eterna contra las enfermedades. La vacuna contra la viruela no solo salvó vidas, salvó infancias, familias y civilizaciones enteras. Jenner cambió el destino del mundo. El hombre que fue llamado padre de la inmunología nunca imaginó hasta dónde llegaría su legado. La humanidad le debe una de las victorias más grandes de su historia. Edward Jenner murió en silencio, pero su obra sigue viva cada vez que una vacuna protege a un niño, cada vez que la humanidad derrota a una enfermedad. Su huella es eterna. Esta no es solo la historia de un médico, es la historia de cómo la ciencia, el valor y la compasión pueden cambiar el rumbo de la humanidad. Y es también un recordatorio, el conocimiento salva vidas, y el olvido puede costarnos demasiado caro. Si te gustó este video, compártelo con alguien que ame la ciencia, dale like y suscríbete. Y recuerda, la información es poder, y la salud, lo más valioso que